¿Qué cosa? A ver, Cristo es... ¿Qué es Cristo para nosotros? Nuestro Salvador en primer lugar, ¿verdad? En la cruz Él pagó el precio por todos nuestros pecados. Y nuestra pastora Irene nos presentó un mensaje bien claro, bien específico del significado de Jesucristo como nuestro Salvador. El lavacro, que él tiene forma de copa allí, significa que Cristo es nuestro santificador, que su Espíritu Santo mora en cada uno de los hijos de Dios, en cada uno de los que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador. Él está aquí en nuestros corazones, Él vive en nosotros y Él quiere manifestarse en nuestras vidas cada día, que andemos conforme a Él, a su palabra. La jarra, que es el otro elemento que está allí, significa que Cristo es nuestro sanador, como hemos cantado en la mañana de hoy. La corona significa que Cristo es nuestro Rey que viene. Y esa es nuestra esperanza. ¿Cuánto tenemos esa esperanza? Yo la tengo, gloria al Señor. Esperamos esa segunda venida de Cristo. Y ustedes verán que hay un medio círculo terráqueo allí, ¿verdad? Medio círculo del mapa mundi, que significa el compromiso que tú y yo tenemos de llevar el mensaje del Evangelio a todo lugar. Y sabes, a veces la palabra misionero nos tiende a paralizar un poco porque, bueno, ¿cómo yo voy a ir a África o a estos países tan distantes donde hay tanta gente que no conoce a Cristo? Hermanos, estamos rodeados de personas que no conocen a Cristo. Ser un misionero significa cruzar tu calle y llevar el evangelio a tu vecino. Eso es ser un misionero. Llevar la palabra a nuestro país en todo lugar donde nos desenvolvemos. En nuestro vecindario, sí, a nuestra familia que nos rodea. ¿Cuántos no conocen al Señor? En nuestros trabajos, ¿verdad? Cuando andamos en el transporte público. Hermanos, esa es nuestra misión. Somos misioneros porque llevamos el Evangelio de Jesucristo. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y bien, el mensaje de hoy es Cristo nuestro sanador. Cristo nuestro sanador. Y vamos a ver tres consideraciones sobre la sanidad divina que nos van a ayudar a comprender su alcance. La primera consideración, y pueden escribirlo allí en sus bosquejos, es una sola palabrita y las tres comienzan por la letra P para que no se les olvide. La primera consideración tiene que ver con el principio. Principio, pueden colocar allí, o el origen de la enfermedad. Con frecuencia oímos la pregunta: ¿por qué existen tantas enfermedades, tantas dolencias que afectan aún a niños tan pequeños, verdad? Con enfermedades incurables. Y hermanos, para encontrar la respuesta tenemos que ir a la palabra de Dios. Vamos a ir a Génesis, el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Allí vamos a leer en el capítulo 1, en los versículos 27 y 31. Y allí dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y ahora el versículo 31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho. Y aquí, ¿qué era? ¿Cómo? ¿En qué manera?
en gran manera. Y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Hermanos, Adán y Eva fueron creados perfectos, porque fueron creados a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Y perfectos en lo espiritual, en lo emocional y físicamente. Pero más adelante en el mismo libro de Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 17, Dios le da al hombre un mandamiento. Y le dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿vas a comer? No comerás. No comerás, porque el día que de él comieres, ¿qué iba a pasar? Ciertamente morirás. Pues resulta que el hombre y la mujer desobedecieron esa orden de Dios. ¿Qué pasó? Ellos pecaron. Pecaron. Y desde la caída del hombre en el Edén, ya no podemos decir que el mundo sea bueno en gran manera. Tenemos que decir que el mundo es malo en gran manera. La creación entera sufrió como consecuencia de la caída del hombre. Y allí en Génesis, en el capítulo 3, un capítulo más adelante, en la siguiente página, en los versículos 17 al 19, dice allí el escritor: y al hombre dijo, Dios hablando, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. A partir de ese momento, mis amados, el hombre tenía que sufrir las consecuencias de su desobediencia. La imagen de Dios en nosotros quedó distorsionada, quedó borrosa, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, quedaron afectados por ese virus del pecado que ha pasado a toda la humanidad. Nuestro espíritu quedó separado de Dios. Quedamos separados de Dios. Morimos espiritualmente, separados de la gloria de Dios. Nuestros cuerpos quedaron expuestos a la enfermedad y a la muerte física. Y nuestras almas quedaron corrompidas. Por lo que cada parte de nuestro ser, de nuestro cuerpo, de nuestra alma y de nuestro espíritu necesitan ser sanadas. Necesitamos ser sanados. Y es solamente en la obra de Jesucristo, en la cruz del Calvario, que podemos encontrar esa sanidad. Amén. La segunda consideración que quiero que hagamos el día de hoy se refiere a la provisión, y pueden escribir allí, provisión de Dios para la sanidad. La verdad de que Dios es sanador, es un Dios sanador, aparece, mira, como un hilo escarlata, un hilo rojo de promesas a través de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis.
Y esas promesas, cada una de ellas, testifican de la provisión de Dios para la sanidad de su pueblo. Y la primera la encontramos aquí en el mismo libro de Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 15, donde Dios le dice a la serpiente allí juzgándola, y le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hablándonos de un protoevangelio, de que Dios está allí ya ofreciendo sanidad espiritual para la humanidad. Vendría un Salvador que aplastaría la cabeza de la serpiente, y eso ocurrió en la cruz del Calvario. Amén. En Éxodo capítulo 15, en el versículo 26, por primera vez en la palabra se menciona el nombre de Jehová Rafa. Jehová Rafa, que significa: yo soy el Señor tu sanador, como hemos cantado el día de hoy. Y en este pasaje Dios le dice a su pueblo Israel, oigan bien: si escuchas con atención la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto delante de sus ojos y prestas oído a sus mandamientos y cumples todos sus estatutos, jamás te enviaré ninguna de las enfermedades que les envié a los egipcios. Yo soy el Señor, tu sanador. Y es interesante que los israelitas acababan de salir de la esclavitud en Egipto. Llevaban 3 días de camino en el desierto y tenían sed. Pero llegaron a un lugar llamado Mara y no pudieron calmar su sed, porque las aguas en aquel lugar eran aguas amargas. Y es allí donde Dios cambia aquellas aguas amargas en aguas saludables. Y es donde Él se revela a su pueblo por primera vez como Jehová Rafa, o yo soy el Señor, tu sanador. La palabra Rafa se traduce como sanar, restaurar por completo, íntegramente. Es decir, sanar el espíritu, sanar el cuerpo y sanar el alma. Sanar las emociones en una forma total y completa. Es importante notar, hermanos, que esta promesa que Dios le da aquí a su pueblo tiene una condición. Tiene una condición. Dios le dice al pueblo: si escuchas con atención, si haces lo que es recto delante de sus ojos, si prestas oído a sus mandamientos y cumples todos sus estatutos, es decir, si ellos le obedecían, si ellos cumplían sus mandamientos, no vendría ninguna enfermedad sobre ellos, porque Dios sería su sanador. Toda promesa tiene una condición. ¿Lo sabían eso? Todas las promesas del Señor, cuando tú te encuentres una promesa, dile: Señor, ¿cuál es la condición? Y la condición está contenida en la promesa. Hermanos, esta promesa gloriosa dada a Israel, yo soy el Señor tu sanador, estaba condicionada por la obediencia.
Y es una promesa que también es para nosotros como pueblo de Dios, ¿sí? Porque nosotros somos el Israel de Dios, como dice Pablo. Amén. ¿Lo creemos? El profeta Isaías, en el capítulo 53, nos describe gráficamente el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, en el cual encontramos el principio de la sanidad para cada área de nuestro cuerpo. Y allí en este capítulo 53 de Isaías, en los versículos 4 y 5, dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, Cristo en la cruz cargó con nuestros pecados, con nuestras rebeliones. Él llevó nuestras enfermedades físicas. Él sufrió nuestros dolores emocionales. En la cruz, la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo nos ofrece una sanidad total, espiritual, emocional y física. Recordemos que la peor enfermedad, hermanos, la peor enfermedad no es la física, es la enfermedad del pecado. Y por esa razón, no hay un milagro, hermano, más grande. A veces queremos ver milagros, Señor, haz un milagro. El milagro más grande que nosotros podemos ver es la vida de un hombre transformado por el poder de Jesucristo. Un hombre salvado, un hombre liberado de las cadenas del pecado. Un hombre que es transformado en un hijo de Dios. Hermanos, ese es el milagro más grande que tú y yo podemos ver. El Evangelio de Mateo nos confirma esta profecía de Isaías. En Mateo capítulo 8, en los versículos 16 y 17, escribe: al atardecer le llevaron endemoniados y con una sola palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los enfermos. Y esto se cumplió o sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Y en los evangelios nosotros encontramos que por todos los lugares, los pueblos, las aldeas donde Jesús entraba, Él obraba sanidades. Pero recuerden que lo primero que el Señor hacía era decirle: tus pecados han sido perdonados. Y luego obraba sanidad. Porque la sanidad más importante para el ser humano es la sanidad espiritual. Porque Cristo es nuestro Salvador. Amén. Lo primero que Jesús otorgaba era la sanidad espiritual. Y luego la sanidad física. Y hermanos, el Señor no ha cambiado. Él no cambia. El autor de Hebreos nos dice que Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, ¿verdad? Gloria a su nombre. La obra de Cristo, mis amados hermanos, no solamente nos ofrece esa sanidad espiritual, que es el perdón de nuestros pecados, lo más grande y maravilloso que tú y yo hemos podido recibir. Cada uno de nosotros es un testigo viviente de ese milagro. Amén. Nos ofrece sanidad física también, pero Él nos ofrece sanidad en el área emocional. El salmista en el Salmo
147:3 escribe que el Señor sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y el profeta Isaías, allí en el mismo pasaje que leímos, dice que Él sufrió nuestros dolores. ¿Sabes? La palabra dolores, esa palabra sufrió nuestros dolores en el hebreo, significa aflicción. Significa tristeza, depresión, porque Cristo ha venido a sanar nuestros corazones quebrantados. Amén. Y nuestros dolores emocionales. La estructura psicológica del ser humano es una parte importante de nuestra naturaleza humana. Comprende nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Diversas situaciones en la vida tenemos que reconocer, generan dolor en nuestro ser interior, generan aflicción, tales como la muerte de un ser amado. Produce dolor en el corazón. El abandono, el divorcio, el rechazo, la infidelidad, el abuso infantil, la violencia, las violaciones. Todas son situaciones que producen dolor emocional. Y un dolor que muchas veces persiste por años y años en el corazón. Hermano querido, Cristo llevó nuestros dolores emocionales en la cruz. ¿Lo creen? Amén. Él nos ofrece sanidad de nuestras emociones dañadas. Hay, sí, que entregarle a Él esos dolores emocionales. Descansar en Él y por la fe apropiarnos de esa sanidad emocional. Y llegamos a la tercera consideración. La tercera consideración tiene que ver con el proceso de sanidad. Proceso de sanidad. Y este proceso tiene que ver con la fe. Pero no con la fe en la fe, sino la fe en el poder de Dios. La fe en el poder de Dios para sanar. Porque la fe, hermanos y amigos, es el instrumento por el cual nos apropiamos y por el cual tomamos las bendiciones de Dios. Es por la fe que podemos hacerlo. Y esa sanidad, bien sea espiritual, física o emocional, no es el resultado de ninguna obra humana. Es Dios quien la otorga. Tal vez alguien aquí pueda preguntar, cuando yo oro y no me sano, y yo pido, Señor, sáname esta enfermedad, o te entrego este dolor, esta aflicción que tengo en mi alma, ¿es porque no tengo fe? Pudiera alguien hacer esa pregunta. Y sabes, la respuesta puede ser sí y puede ser no. Porque si tú no tienes fe, si tú no crees en que Dios sana y puede sanar, si tú no lo crees, no vas a recibir sanidad.
Pero también puede ser que no, oye bien, mi hermano, mi amigo, puede ser que no sea la voluntad de Dios sanarte. Porque Él siempre nos oye, ¿sí? ¿Oye Dios nuestra oración? Él dice, clama a mí y yo te responderé. Él responde, pero puede ser que no sea la voluntad de Dios sanarte. Y hay una razón para eso. A ver si ustedes la saben. Dios es, díganlo duro, Dios es soberano. Dios es soberano. El salmista lo reconoce. Y allí en el Salmo 115, versículo 3, él escribe, nuestro Dios está en los cielos y Él hace lo que le place. Ni tú ni yo podemos mover la mano de Dios para que haga lo que queremos. Él va a obrar conforme a su voluntad y a su soberanía. Este es un concepto que tenemos que tener claro, hermanos. Dios es soberano y no puede ser controlado por nosotros. Tenemos que ejercer fe en la soberanía de Dios. Porque Dios siempre, Él puede sanar. Pero no siempre quiere hacerlo. ¿Entendemos? Él siempre puede sanar, pero no siempre es su voluntad hacerlo. Muchas veces, hermano, Dios permite la enfermedad en nuestros cuerpos para que tú y yo podamos crecer en el conocimiento de Él. Para que aprendamos lecciones más profundas de la fe. Para que nuestras vidas sean transformadas, sean cambiadas. Y esto, ¿sabes? Es más importante para Dios que la sanidad temporal del cuerpo. A veces Dios nos habla como lo hizo con el apóstol Pablo, el cual tenía una enfermedad que le afligía grandemente. Y por 3 veces Pablo le pidió al Señor que lo sanara. Señor, sáname, sáname. Y el Señor le dijo, no, no. Y allí en la carta de 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 8 y 9, el apóstol escribe, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Ese aguijón que él tenía en su carne. Y me ha dicho, ¿cómo le dijo? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermanos, Dios no le quitó a Pablo la enfermedad. No porque fuera un castigo para Pablo, sino para que Pablo recordara siempre que la gracia de Dios es la que nos sostiene. Es la que nos sostiene. Porque las enfermedades, mis hermanos, nos ayudan a desarrollar la fe. Y nos enseñan a vivir conforme a la fe. Yo me identifico con el apóstol Pablo aquí. Y en mi experiencia de vida, yo he conocido esta sanidad del Señor en mi vida. La he conocido de manera sobrenatural. La he conocido
usando la ciencia médica también, porque no hay contraposición entre lo que consideramos la sanidad divina o la sanidad sobrenatural y la ciencia médica, porque ¿quién da la ciencia médica? Nada, Dios, todo proviene de Él, ¿verdad? Pero también una parte muy difícil para mí ha sido aceptar del Señor, bástate mi gracia. No es fácil. Mira, yo nací con una condición en mi ojo izquierdo, con un problema de visión que a los 3 años se manifestó en un estrabismo. Necesité 5 operaciones para llevar mi ojo a un punto en el que estuviesen más o menos derechos. Y así estuve hasta aproximadamente mis 50 años de edad. Y en ese momento ya estaba siendo afectada por la presencia de cataratas y mi visión era bastante gris. Y bueno, decido operarme. Que me operaran de las cataratas. Y perfecto, fue una operación exitosa. Cuando me quitaron el parcho del ojo, mi mundo gris se transformó en un mundo de colores, hermoso. Pero cuando yo me veo en el espejo, mi ojo estaba aquí. Y si bien estaba contenta de poder ver un mundo lindo de colores, estaba afligida, como ustedes no se imaginan, por el regreso de aquel defecto de mi ojo. Y empecé con el oftalmólogo: doctor, yo tengo que operarme ese estrabismo. ¿Hay posibilidad? Sí, yo te voy a mandar a un especialista. Y fui a los 6 meses, tienes que esperar 6 meses. Como un clavel, contaba los días. Y fui a aquel especialista. Y bien, me mandó a hacer todos mis exámenes preoperatorios. Sí, te podemos operar. ¿Y saben qué? El día que fui a hacerme la evaluación cardiovascular, el cardiólogo me dijo: no te puedes operar. Ya tenía todo listo, carta aval del seguro, pero no te puedes operar. Yo no te doy ninguna certificación para que te operen. Porque me encontró un problema físico en la tiroides. Y bien, empecé mi proceso con la tiroides, luego me operaron. Y sigo yo: Señor, necesito operarme del ojo. Ya me había dicho no la primera vez, ¿verdad? Hermanos, me dijo no la segunda vez. Y en la tercera, que vuelvo nuevamente a consultar con un oftalmólogo, me dijo: ¿sabes qué? Quédate así. No intentes operarte, porque a los 2 años vas a estar igual. No te operes. Además es una operación riesgosa porque tú tienes ya 5 operaciones en tus ojos. Y hermanos, así tuve que quedarme. Bástate mi gracia. Y por eso ustedes me conocen a mí. Yo siempre de forma jocosa les digo, cuando me van a tomar una foto, ponme los ojos derechos. para que no me salga el ojo por allá. Pero ustedes me conocen, ¿verdad? Y me aceptan tal como soy. Y lo más importante es que Dios me ha fortalecido en la fe y me ha enseñado, me ha llevado a aceptar esa realidad, porque es para manifestar su poder en mi vida. Amén. Entonces, hermanos, bástate mi gracia significa que la gracia de Dios es tal que aun cuando Dios no quite de nosotros algún mal físico, no solamente podemos aguantarlo, podemos soportarlo, sino que podemos vivir siendo más que vencedores. Amén. Más que vencedores. Allí en los versículos 9 y 10 Pablo dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí
el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gloria a Dios, hermanos. Porque cuando Dios permite que en nuestro cuerpo continúe cierta debilidad, nos ayuda a depender de Él. Nos lleva a depender de Él y no de nosotros mismos. Ahora bien, Dios no siempre le dice a todos, bástate mi gracia. No siempre, porque Dios también obra sanidad en nuestros cuerpos. También obra sanidad. Esa sanidad divina. Y en el emblema de la Alianza Cristiana y Misionera, como les dije al comienzo, que está aquí en este púlpito, la jarra representa tanto el Espíritu Santo como la sanidad divina, en la cual Dios utiliza su obra sobrenatural para sanar nuestro cuerpo. Y la sanidad divina es parte, mis hermanos, de la obra redentora de Cristo en la cruz. Porque como dice Isaías, ciertamente llevó Él, ¿qué cosa? Nuestras enfermedades. Y sufrió nuestros dolores. La sanidad divina viene por la gracia de Dios y no por la obra del hombre. Viene por la gracia de Dios. No puede comprarse. Solamente debemos recibirla como un don de Dios, como un regalo de Dios, así como cuando recibimos el perdón de nuestros pecados. Asimismo tenemos que recibir la sanidad divina. Viene por la fe. Pero como ya lo dije antes, no es la fe en la fe que nos sana. Es que yo tengo mucha fe. Es que yo tengo fe. Oímos decir con frecuencia. Es Dios quien sana. Es la fe en que Dios tiene todo el poder, si Él quiere, para sanarnos. Y la fe que hace, recibe esa sanidad. El error de muchos es creer que la fe es la fuerza sanadora. Es que si yo tengo mucha fe, yo voy a recibir la sanidad. Y no es así. La fe es el instrumento por el cual nos apropiamos de la obra sanadora de Cristo, la cual nos llega por la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Vivimos tiempos, y tengo que hacer esta acotación, en que la sanidad divina ha sido usada o mal utilizada, digamos así, para la manipulación y el abuso de personas que buscan ser sanadas. Y oímos campañas de milagros. Ven a recibir tu milagro. Se les exigen sacrificios, pactos, que no provienen, hermanos, de la palabra de Dios. Ya les dije que el mayor milagro que Dios hace no es sanarte de un cáncer, no es sanarte de una enfermedad. El mayor milagro que Dios hace en nuestras vidas es transformarnos en nuevas criaturas, en hijos de Dios. El perdón de nuestros pecados. Ese es el mayor milagro que Dios hace
en un ser humano. Hoy con frecuencia escuchamos frases que no provienen de la palabra de Dios, y yo quiero que escuchen bien, mis hermanos. Son frases que más bien provienen de la nueva era, pero las oímos con frecuencia. Yo las oigo en la boca de mis hermanos, tales como: yo cancelo esta enfermedad. ¿Quién eres tú para cancelar? Yo cancelo esta enfermedad en el nombre de Jesús. O yo declaro que esa enfermedad se va. ¿Lo oímos? ¿Lo oyen ustedes? Con mucha frecuencia. Son frases que se han pegado a los hijos de Dios. O yo decreto sanidad. Tú eres presidente para hacer decretos. El Señor Jesús abolió en la cruz todos los decretos en nuestra contra, pero Él es el único que puede decretar, el único que puede declarar o cancelar. Ni tú ni yo tenemos ese poder, hermano. Y yo quiero que salgas con eso claro hoy allí en tu mente. Y si esa palabra está en tu vocabulario, erradícala. Erradícala, hermano querido. Tenemos que cuidar lo que decimos y respetar a Dios. Porque el único que tiene el poder de sanar es el Señor. Amén. Ni tú ni yo. Podemos orar, podemos clamar por una persona enferma, pero el que tiene el poder, todo el poder, es el Señor. Es importante saber que la sanidad divina no es algo que ocurre en la vida de todo cristiano. Podemos orar para que Dios obre en sanidad, pero es Dios quien obra en su soberanía. El hecho de que oremos no significa de que la enfermedad desapareció, pero sí significa que Dios va a fortalecer, va a consolar, va a renovar las fuerzas de esa persona y lo va a fortalecer en la fe. Él, en su soberanía, va a sanar al que Él quiera sanar, conforme a su propósito. Y hay un solo fin en todo eso. ¿Saben cuál es? Que su nombre, ese nombre del cual cantamos, sea glorificado. Sea glorificado. Ahora es interesante y es importante porque en Santiago capítulo 5, en los versículos 14 al 16, el Señor da a la iglesia, a su pueblo, la fórmula bíblica para que oremos por los enfermos. Y allí dice el apóstol Santiago: ¿está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Hermanos, Dios es quien sana en respuesta a la oración de fe. ¿Oración de fe en quién? En Él, en que Él tiene el poder. Y si es su voluntad, Él va a obrar en sanidad. Hermanos, el Señor
puede sanar, claro que sí, de una manera sobrenatural, pero no lo hace a cada rato. No lo hace a cada rato. Otras veces Él puede decir, como le dijo a Pablo, bástate mi gracia. Otras veces Él puede usar la ciencia médica, claro que sí. No existe contraposición entre la sanidad divina y la ciencia médica, porque la ciencia médica proviene de Dios. Ambas son instrumentos de Dios. Pero nuestra confianza no debe estar en el hombre. No es en el hombre, no es en el médico, es en Dios, quien es nuestro sanador. Es en Él. El propósito, lo repito de nuevo, es que su nombre sea glorificado. Que nuestra vida espiritual, como hijos de Dios, esa vida espiritual, esa relación con Él, sea renovada con nuevas fuerzas. ¿Sabes para qué? Para servirle a Él. Para servirle a Él. Mis amados, tú y yo estamos en las manos del Señor. Y si hay alguna condición en mi cuerpo o en tu cuerpo que impide que podamos servirle como Él desea, y Dios quiere sanarme instantáneamente, alabado sea su nombre, porque me dio sanidad, esa sanidad divina, sobrenatural. Si Dios me dice, bástate mi gracia, alabado sea su nombre, hermanos. Y si Dios quiere utilizar a los médicos, alabado sea su nombre también, ¿verdad? Cualquiera que sea la forma en que el Señor disponga sanar nuestros cuerpos. Y así nosotros lo creemos. Dios se glorifica en todo lo que hace y siempre tiene un propósito específico. Y yo quiero pedirles, por favor, que inclinen sus rostros.